Y quiero darle la bienvenida al doctor Daniel Xivilé Friedman. Él es especialista en reumatología, artritis reumatoide y medicina molecular. ¿Cómo estás, querido Daniel? Hola, buenas tardes. Mucho gusto. El gusto es mío. Hablar de artritis reumatoide, yo creo que mucha gente en nuestro país lo padece. Creo que también se puede confundir con otras cosas y necesitamos que tú nos digas qué onda con la artritis y por qué se da, más mujeres, más hombres, a qué edad, el pico de edad. De acuerdo, sí, la artritis reumatoide es una enfermedad que es muy reconocida por la población, pero que no ocurre realmente en una gran proporción de ella. Aproximadamente el 2 a 3% de la población padece de artritis reumatoide. Y es una enfermedad que afecta principalmente a gente joven. Y por joven me refiero a aquellos pacientes que están, el pico de enfermedad se presenta entre los 35 y los 45 años de edad. Que Típicamente, justamente eso, Daniel, perdón que aquí te interrumpa, es que cuando hablas de artritis reumatoide, como que siempre piensas que es en gente añosa. Entonces se puede confundir, siempre piensas en otras cosas. Estamos perdiendo comunicación. Sí, estamos perdiendo comunicación con el doctor, pero justo lo que estábamos comentando, que esto se da, ya nos comentó, en gente joven, 35 a 40 años, pero no sé si a usted le pasa que cuando alguien habla de artritis, siempre dice es gente grande. Entonces, eso es lo que nos confunde. Estábamos comentando, Daniel, que cuando hablas de artritis reumatoide, siempre piensas en gente mayor. sí, no, es una enfermedad de gente relativamente joven, 35 a 45 años, principalmente mujeres. Afecta 3 veces más a las mujeres que a los hombres. Mm-hmm. Y esto es algo significativo porque pues, afecta a mujeres que están en edad reproductiva, en una etapa productiva de sus vidas, y por supuesto esto genera limitaciones considerables. Es una enfermedad que afecta a las articulaciones, que las inflama, que Sí. genera dolor y limitación en los movimientos y que afecta la funcionalidad de las pacientes y de los pacientes que la padecen. ¿Por qué se pensaba antes, o, bueno, o se sigue pensando que era como de gente grande? Hay muchos tipos de artritis. La artritis, la osteoartritis es la Claro. artritis que comúnmente presentamos conforme van pasando los años Uh-huh. y que tiene un componente mecánico de desgaste, La además degeneración de un articular, componente. ¿no? El desgaste Exacto, además articular. de componentes, sí, exacto, además de otros componentes, pero sí hay un componente de desgaste importante. A diferencia de la artritis reumatoide, que se caracteriza más por inflamación, se caracteriza por esta destrucción rápida de las articulaciones y la discapacidad que ello produce. ¿Y qué produce la artritis reumatoide? ¿Cuál es la etiología, las causas? ¿Por qué en gente joven? Esa es una excelente pregunta. No podemos contestarla en su totalidad. No conocemos la causa última de la artritis reumatoide. Ocurre en gente joven y ocurre en mujeres, entonces es evidente que tiene un componente hormonal. Hay algunos factores de riesgo asociados a su desarrollo. Uno es que fumemos o que estemos expuestos a humo de tabaco. Se ha visto que el humo de tabaco genera más inflamación en pacientes que ya tienen artritis reumatoide y en pacientes que son susceptibles, es decir, que tienen la genética o el factor hereditario presente, es más fácil que desarrollen artritis reumatoide si fuman, por un lado. Y por el otro, la higiene bucal también tiene que ver. Hay algunas bacterias que producen enfermedad periodontal que se asocian al desarrollo de artritis reumatoide y en pacientes que tienen artritis reumatoide a una evolución más difícil de la enfermedad, una peor evolución, una menor respuesta a tratamiento. La enfermedad se considera una enfermedad autoinmune. Nuestro sistema de defensa, por algún motivo, no reconoce adecuadamente los tejidos de las articulaciones como propios y trata de inflamarlos para destruirlos, como si fueran bacterias o virus. ¿Por qué ocurre esto? No sabemos muy bien, pero sí tiene que ver con factores del medio ambiente, infecciones periodontales, el tabaquismo,
etcétera, factores alimentarios. Bueno, y el género, ¿no? Que estás comentando que es mucho más común en Y mujeres el factor hormonal, sí. Sí. híjole, sí, las hormonas nos dan en la torre en muchas ocasiones, pero quisiera yo entender cuál sería como, porque hay mujeres susceptibles, o mujeres y hombres, aunque es mucho mayor la incidencia en mujeres, ¿por qué son más susceptibles? ¿Es información genética? ¿Es que traemos esa carga o hay cosas que además lo que llamamos la epigenética, el estilo de vida y demás que nos están ayudando a que esto se dé con mayor frecuencia? Estoy platicando con el doctor Daniel Shibile Friedman, él es especialista en reumatología, acerca de la artritis reumatoide, que se pensaba que era una cuestión más de adultos mayores, esa es la osteoartrosis, y la artritis reumatoide se da pues principalmente en gente muy productiva, gente joven, 35 a 40 años, principalmente en mujeres, 3-1 que en hombres. Y yo te estaba preguntando, querido Daniel, si hay algo que pues nos hablaste de el cigarrillo, si tenemos alguna bacteria en la boca periodontal, pero ¿hay algo que debemos de conocer o que pudiéramos saber para saber si tenemos esa propensión a padecer artritis reumatoide? Es complejo, o sea, como hay tantos factores involucrados, no hay una sola cosa que prediga que podemos desarrollar la enfermedad o no, pero el antecedente familiar es importante y el antecedente familiar tenemos que estar seguros que de veras haya sido artritis reumatoide, porque en muchos casos se confunden con artrosis, como lo que comentábamos hace ratito. Ahora, si de veras tenemos un familiar con artritis reumatoide, nuestras posibilidades de tener artritis reumatoide sí se incrementan discretamente y no depende enteramente de la herencia, pero sí tenemos un poco más posibilidades de presentar la enfermedad. La otra cuestión es si tenemos molestias articulares. Tenemos dolor articular, pero sobre todo inflamación de alguna articulación, y si esta inflamación es en articulaciones de las manos, es algo que debe ser estudiado, debe uno averiguar por qué. Hay inflamaciones articulares en las manos que ocurren como el resultado de infecciones por virus, por ejemplo, y que son pasajeras, se quitan después de un tiempo, no hay mayor problema. Justo te iba a preguntar de eso, perdóname, es que tenemos un delay en el Zoom, pero te iba a preguntar sobre eso. Sí hay algunas veces que tal vez puedas tener una inflamación, pero ¿cuándo es una señal de alarma? Puede ser una cuestión hormonal, de tiroides, lo que sea, una molestia, incluso un golpe. ¿Cómo sabemos que ya es un problema que debemos de acudir con un especialista como tú? Si la inflamación es persistente, dura más de 6 semanas, vale la pena visitar al especialista. Si la inflamación es en alguna de las articulaciones de las manos, vale la pena visitar al especialista. Si la inflamación se acompaña de limitación para el movimiento o de mucha rigidez después del reposo, en las mañanas al despertar o después de permanecer un buen rato descansando, hay que acudir a que a uno lo revisen. Y aunque hay algunos estudios de laboratorio, la verdad es que el diagnóstico nosotros lo basamos en lo que el paciente presenta, no necesariamente en un estudio de laboratorio, porque es común que los pacientes ya lleguen con estudios de laboratorio y digan, me fui a hacer un perfil reumático, un factor reumatoide, pero en ausencia de síntomas, esos son simplemente pedazos de papel que no ofrecen mucha información. O sea, lo que realmente es valioso aquí es lo que el paciente presenta, las molestias que refiere, los datos que uno puede detectar y ya basados en eso, puedes determinar si hay algún estudio de laboratorio de gabinete que nos pueda ayudar a apoyar en el diagnóstico. Ahora, la sintomatología, básicamente, ¿en dónde se da la inflamación? ¿En manos? ¿En lo que es las falanges? O sea, quisiera entender, ¿es manos, rodillas, caderas? ¿En dónde? Las articulaciones más comúnmente afectadas son las articulaciones de las manos, los nudillos, con también un cierto grado de frecuencia las rodillas y los codos. Los pies, aunque cabe mencionar que los pies frecuentemente pueden sufrir problemas articulares porque finalmente cargan con el peso del cuerpo, entonces son muy susceptibles a lesionarse. Pero típicamente lo que buscamos es inflamación en manos, muñecas, codos, rodillas. Ok, ¿hay algún otro signo que tú puedas determinar
además de el dolor, pues, la falta de movilidad al iniciar después del reposo, cuando te vas al cine y estás sentado mucho tiempo, que te levantas y dices, ay, como que te cuesta agarrar el paso, ¿no? Pero alguna Si otra, esa sí, rigidez, si esa rigidez es muy duradera, si dura más de media hora, es muy significativo. Porque todos mm, tenemos cierta rigidez cuando nos paramos después de estar en reposo. sí. Pero cuando dura más de media hora, hay que averiguar qué es lo que está sucediendo ahí. La otra característica que es muy común a la artritis reumatoide es la fatiga. Y es una fatiga discapacitante. El paciente se siente sumamente cansado. La fatiga afecta su vida diaria, le impide hacer actividades de la vida diaria de manera adecuada. Entonces, esa fatiga también es muy significativa. Ok, entonces estar muy pendientes de esa sintomatología, no pensar, porque mucha gente dice, es que ya, pues ya estoy grande o ya no es lo mismo. Siempre damos pretextos antes de buscar ayuda y eso es muy típico de nosotros los mexicanos. Estamos acostumbrados a rehabilitar o a curar en vez de prevenir. Entonces, hay cosas que se deben de atacar a tiempo y tener obviamente la consulta de un especialista cuando hay algo que sale fuera de la normalidad, ¿no? Sí, y ayuda mucho porque entre más prontamente o más tempranamente se haga el diagnóstico, mejor les va a los pacientes. Es muy diferente la artritis reumatoide en un paciente que se diagnosticó en menos de un año y se le dio tratamiento adecuado y específico lo más pronto posible a un paciente que tiene artritis reumatoide, que ya lleva varios años, que ha usado remedios o medicamentos Sí. simplemente antiinflamatorios o analgésicos y ya llega con daño y ese daño pues en muchas ocasiones es irreversible y las alternativas que tenemos se reducen. Ese daño que hay en la articulación, ¿qué hay? Es inflamación y después, ¿por qué se van deteriorando las mismas articulaciones? Que hay gente que hasta necesita prótesis, por ejemplo, en los dedos, ¿no? Sí, aquí la inflamación conduce a Destrucción. erosión Ujú. del cartílago de las articulaciones, destrucción del cartílago y destrucción del hueso que está por abajo del cartílago. Y eso también afecta a los ligamentos que ayudan al movimiento de las articulaciones. Y al afectarse los ligamentos, el paciente empieza a tener deformidad, empieza a tener limitación funcional y ya no puede hacer sus actividades. Entonces, el punto crítico aquí es cuando tienen inflamación sin haber desarrollado destrucción de cartílago o de hueso, es cuando todavía se puede hacer algo para detener ese proceso y ayudar a que el paciente recupere su funcionalidad y se mantenga funcionalmente bien. Ok, te voy a hacer una pregunta antes de irnos a una pausa, querido Daniel, y es que si tú paras este proceso de inflamación articular, ¿puedes curar, se puede decir que estás curado o es una enfermedad crónica que vas a tener que aprender a vivir con ella, pero estás parando la progresión de la enfermedad? Crónico, no hay manera de curarla. Una vez que se inicia sin medicamentos, el paciente va a recaer y puede seguir destruyéndose la articulación. Entonces es muy importante que los pacientes no solo la detecten a tiempo y acudan a buscar ayuda, sino que además usen su tratamiento adecuadamente y comprendan que este es un proceso que va a durar Toda su vida. un largo plazo y que va a meritar tratamiento a largo plazo. Así es. Pues voy a una pausa y regresamos con eso, con el tratamiento para artritis reumatoide. Seguimos hablando de artritis reumatoide con el doctor Daniel Shibile Friedman. Y nos estabas comentando de que esto es una enfermedad crónica, degenerativa, si no se da un tratamiento adecuado y a tiempo, porque las articulaciones sufren cierto deterioro, desgaste, destrucción articular y obviamente se ve afectada también los ligamentos y el hueso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se usa actualmente, querido Daniel? El tratamiento actualmente va encaminado a dos propósitos, tiene dos propósitos. Uno es que el paciente se sienta mejor, porque finalmente pues eso es lo que buscamos como pacientes. Queremos sentirnos bien, el paciente agradece mucho que uno le quite el dolor, agradece mucho que la inflamación se reduzca o desaparezca y que puedan llevar a cabo sus actividades pues, de la vida diaria, sus actividades laborales o familiares de manera ininterrumpida o sin obstáculos. Pero el segundo componente es que la enfermedad entre en remisión o se apague y que se mantenga apagada, porque finalmente esto es lo que nos permite a nosotros
que se evite el daño, si el paciente se detecta a tiempo, se evite el daño de las articulaciones, se evite la lesión al tejido articular y se evite la deformidad y la discapacidad que tiene como consecuencia. Entonces, mientras que el paciente le da mucha importancia a aspectos como dolor e inflamación, nosotros le damos mucha importancia a que la enfermedad entre en remisión y se mantenga en remisión para que no le genere más daño al paciente del que ya está sufriendo. Y tenemos varios mecanismos. Uno es el uso de antiinflamatorios y analgésicos, que todo el mundo conoce, que tienen una utilidad limitada, ofrece alivio, sí, en mayor o menor grado, dependiendo del fármaco del que estemos hablando, pero no limitan la progresión de la enfermedad. La enfermedad avanza pese a que el paciente se siente relativamente bien. Y el otro grupo de medicamentos que son más complejos son los que modifican el curso de la enfermedad, los que realmente logran que la enfermedad se apague, se mantenga en remisión, y no progrese y no lesione más tejido y esto permita que conservemos la funcionalidad. Entonces, es una combinación de estas dos modalidades las que nos permiten que el paciente se sienta bien, pero al mismo tiempo no avance en su proceso de enfermedad. Que aquí lo que estabas comentando, o sea, no nada más es quitar la sintomatología, que en este caso puede ser el dolor o la inflamación, sino ver lo que está causando ese dolor y la inflamación y poner en remisión esta enfermedad, o sea, hacer que ya no siga afectando, para ponerlo en palabras más sencillas. Entonces se tratan las dos cosas, no nada más la sintomatología, sino lo que está causando esta destrucción articular y esta inflamación. Ahora, ¿qué se hace con el cansancio? ¿Por qué da cansancio, Daniel? Hay ciertos factores bioquímicos que se generan como producto de la inflamación que hacen que uno se sienta cansado. El mejor conocido es la proteína C reactiva, que es un estudio de laboratorio que por ahí podemos medir de manera relativamente sencilla. Y los pacientes que tienen niveles elevados de proteína C reactiva, que a su vez es consecuencia de otras moléculas que se elevan en el proceso de inflamación de la artritis reumatoide, generan fatiga y generan la sensación de cansancio. Y hay fármacos bastante efectivos para limitar estos componentes bioquímicos o para inhibirlos de manera que el paciente pues recupere su vitalidad, si lo queremos poner desde ese punto de vista. Recuperan la energía que tenían y pueden hacer sus actividades de manera normal. Y esos son justo los medicamentos que mencionaba yo, los modificadores de la enfermedad. Hay una gran cantidad. Los más sencillos que empleamos son metotrexato, leflunomida, pero usamos lo que nosotros conocemos como biológicos y los pacientes conocen como vacunas, porque se inyectan. Adalimumab, tocilizumab, abatacept, hay una gran cantidad de biológicos, hay nuevas moléculas, baricitinib, upadacitinib. Este tipo de moléculas son muy útiles para mantener a la enfermedad bajo control, mantenerla en remisión y que el paciente además se sienta mejor, conserve la energía, no tenga inflamación, se pueda mover, pueda hacer sus actividades. Aquí lo importante, Daniel y amigos, es acudir con un especialista. Por favor, no se automedique, no pierda tiempo. Estamos hablando de la destrucción articular, de la inflamación y de que sí está alterando su calidad de vida y la movilidad. Entonces, yo creo que esto no se puede poner en juego y hay que acudir inmediatamente cuando tenga la sintomatología que comentó el doctor Daniel Sibille Friedman, a quien le agradezco muchísimo que haya tomado esta comunicación, acudir inmediatamente a su médico. Por favor, no pierda tiempo. Estamos hablando de artritis reumatoide y esto es, pues, de cierta forma mucho más común en mujeres y hay que estar muy pendientes. Los hombres no se excluyen, pero es más en mujeres. Querido Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias.